Bien, entonces vamos a avanzar. No sé si ya tengan algún avance con respecto al formulario que se les había indicado que ustedes van a elaborar para de esta manera poderles ir revisando y poder ver cómo van ustedes con el avance. Alguien que quiera compartir la pantalla para que me pueda mostrar. Recuerden que este programa, este formulario que ustedes van a realizar va a estar considerado para lo que es la calificación del examen trimestral. Más o menos como un proyecto final del trimestre, el cual ustedes van a realizar, y esto va a ser considerado como la calificación del examen trimestral. Me confirman si alguien ya ha avanzado con algo. Recuerden que esto lo compartimos el día miércoles de la semana anterior, y el cual pues habíamos manifestado de que para el examen trimestral se iba a realizar un formulario que ustedes mismos iban a elaborar. ¿Cómo lo iban a elaborar? Lo iban a elaborar directamente desde el aplicativo desde el Excel, mediante la herramienta del Visual Basic. Entonces, no sé si tengan algún avance. Marixa. A ver, chicos. Marixa, ¿tiene ya usted algún avance con lo del formulario? No. ¿Ya tiene un avance? Yo tengo. ¿Quién más? Vamos a ver, Nicolás, ¿algún avance que ya tenga? No, profe. Él les va a compartir la pantalla. Estoy agregándole en este momento lo que es el apartado para la bitácora también, para que lo puedan ir subiendo a medida de estas 2 semanas, cosa que no se les va a hacer complicado ni difícil, o no se les vaya a acumular, sino más bien lo puedan realizar con anticipación. A ver, déjenme compartir la pantalla. Eso, una duda. La bitácora, ¿cómo las desea usted? Ya les voy a indicar esa parte de esta noche. Ya les estoy ahorita colocando lo que es el tema de la bitácora. Bien, aquí les he colocado ya lo que es la bitácora. Ustedes lo van a encontrar después del ítem que dice unidad 6, base de datos. Ustedes van a encontrar el ítem que dice tercer trimestre, donde se va a considerar lo que es la bitácora. ¿En qué consiste la bitácora? La bitácora consiste en que vamos a hacer una recopilación de todos los temas que se han visto durante todo este trimestre. Por ejemplo, tenemos la unidad número 4, el cual hablamos acerca de las funciones en Excel. Tenemos aquí lo que son funciones de textos y funciones de base de datos. ¿Ya? Entonces, en la unidad número 5 tenemos lo que son las tablas dinámicas en Excel, la unidad 5, tablas dinámicas en Excel, y tenemos aquí lo que son las tablas dinámicas, gráficos dinámicos, y también tenemos aquí lo que es Solver en Excel. En la unidad 6 tenemos lo que son los bases de datos, y aquí tenemos lo que es el formulario en Excel, y tenemos el tema de formulario en Visual Basic. Este fue el último tema que revisamos, y estos serían los temas para incluir en la bitácora. Ya saben que en la bitácora ustedes pueden considerar realizar, pues, más o menos sería como un resumen, básicamente sería un resumen de todos los temas que nosotros hemos revisado. Pueden ustedes considerar cualquier herramienta tecnológica para poder realizar este resumen, ya sean en mapas conceptuales, en una infografía. La idea es de que deben abarcar todos los temas que se hayan revisado en el lapso del tercer trimestre, ¿sí? El examen del tercer trimestre, que ya estaría incluyendo aquí el apartado, va a consistir en el formulario que ustedes van a realizar o el formulario que ya están realizando en la herramienta de Excel con el aplicativo Visual Basic. Ese sería el examen trimestral.
¿sí? Por eso les había indicado la semana anterior de que deben avanzar a medida de estas 12 de esta semana para poder irles revisando o en el caso que requieran ustedes alguna ayuda con respecto al formulario que van a realizar y de esta manera pues ustedes lo vayan realizando con anticipación. Entonces les repito chicos, el examen del tercer trimestre se va a considerar lo que es el formulario que ustedes van a elaborar en el aplicativo de Excel mediante el uso de la herramienta Visual Basic. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Es básicamente pues poder pulir los conocimientos con la utilización de esta herramienta. De esta manera, pues cuando ustedes ya lleguen el próximo año a un segundo de bachillerato, en el caso de que continúen aquí en la institución, pues podemos avanzar de una mejor manera en el sentido de lo que corresponde a temas de análisis de datos. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna inquietud que tengan jóvenes? No, ninguna. Bien, Marixa, me indicabas que ya estabas realizando lo que era el formulario. No sé si nos puedes compartir como para ver qué es lo que estás realizando. Nos das como una breve explicación, qué es lo que vas a realizar, en qué consiste el formulario, o más o menos una descripción de cómo va a quedar el formulario, como para que los compañeros puedan ver. Déjame dejar de compartir. ¿Quién más? Marcos, ¿algún avance con el formulario que estén realizando? No, licenciado, no sé si se acuerda que yo tuve que, a mí no me aparecía para Ah, ejecutar los comandos. sí, sí. ¿Te Y parece, tuve que Marcos? actualizar el Office, Ah, y ya por eso actualizaste el estoy Office. haciendo de nuevo. ¿Ya actualizaste el Office? Sí, y ahora estoy comenzando de nuevo. Ah, ok. Ahí sí ya puedes ejecutarlo, ¿verdad? Sí, eso voy a ver, porque tampoco me dejaba, pero voy a comenzar de nuevo a ver si tal vez es algo que no hice Ya, bien. ya. Me avisas, me confirmas cualquier inquietud. Déjame revisar también acá lo que es ese tema que no podías ejecutarlo para ver si es algún problema ya más de configuración. A ver, vamos con Marixa para que compártanos la pantalla, Marixa. Vamos a ver cómo está quedando lo que es el formulario. Y nos das una breve explicación de qué es lo que básicamente vas a realizar. Bueno, yo voy a hacer de un cliente, cuál va a ser su nombre, apellido, edad, correo, teléfono y sexo, dirección y fecha de registro. Ya va a ser un formulario más extenso. ¿Ya? Sí, Sí. vamos a tener 2, 4, 6, 8, prácticamente 8 casilleros del cual se va a llenar la información. Ujú. ¿Ya tienes algún avance con eso ahí? No, Está está realizando. cuadrado. Solo estaba así viendo, o sea, que ponerle y entonces ya le voy a poner por eso. Ya, ya está bien, no hay problema, sí. Ya, gracias, Marixa. Entonces, esa es la forma de cómo, chicos, ustedes pueden ir moldeando la idea de cómo realizar su formulario. Camila, ¿tienes algún avance ya con acerca con el formulario que se pidió para el examen trimestral? He tenido algunos inconvenientes con la computadora, dicen porque no me funcionan las letras O, L y el botón, el punto que digo, y el 9. Es una fila de números que no me funciona. Tengo que ir a reparar a ver qué pasa. Ya. Con respecto a la actividad en clase que hicimos la clase anterior, sí lograste ejecutar lo que es el formulario, ¿verdad? Sí, Ya, muy bien. Entonces, más o menos ustedes van a poder realizar el formulario que se les pide, algo similar como lo hicimos en la clase anterior. La idea es de que puedan ustedes colocar pues, algo diferente o campos diferentes, de esta manera poder ejecutar el formulario de una manera un poco más extensa.
Chicos, ¿alguna inquietud con respecto a la actividad que hicimos en la clase anterior? Aprovechen ahorita, si tienen ustedes dudas, inquietudes, podemos revisar el tema del formulario. Vemos la programación, cómo se la realizó y cómo se quedó al ejecutar, para que no vayan ustedes a tener ningún inconveniente. ¿Me confirman? Licenciado, de ese tema es el que vamos a hacer el formulario. Correcto. Sí, de ese tema es el que vamos a hacer el formulario. A mí sí me gustaría que repita una parte. A ver, déjame abrir el archivo. A ver. Bien. Entonces, lo primero que nosotros íbamos a realizar para poder crear nuestro formulario era, creamos una pequeña tabla, el cual yo lo había creado con estos campos que dicen nombre, apellido, edad y sexo. Básicamente estos van a ser los campos que nosotros vamos a considerar en nuestro formulario. Como yo ya lo tengo ejecutado de la clase anterior que nosotros hicimos, más o menos quedaría así nuestro formulario. He ingresado lo que es el campo del nombre, apellido, edad y sexo. Lo primero que hacíamos era darle formato, creábamos lo que era la tabla, y luego de ello lo que daba es formato de tabla. Insertar, le cogía la opción de tabla y le daba el formato de tabla. A este diseño de la tabla yo le podía dar cualquier otro diseño, dependiendo pues a lo que yo quisiera colocarle. Por ejemplo, le puedo colocar este diseño que está aquí, y tengo ya mi tabla diseñada para poder trabajar directamente desde Visual Basic. Luego de ello, nos íbamos a la opción donde dice programador. Recuerden que si no teníamos instalado, no teníamos visible la opción del programador, nos íbamos a la opción de archivo. Aquí en archivo nos íbamos a la opción donde dice opciones. Aquí en opciones nos íbamos a la opción donde dice personalizar cinta de opciones y escogíamos el que dice programador. Una vez que escogíamos el programador, colocábamos simplemente aceptar y ya podíamos visualizar el programador de Excel, ya lo podemos visualizar en nuestra pantalla. Entonces, ingreso al programador y me voy directamente donde dice Visual Basic. En la pantalla principal del Visual Basic, voy a poder visualizar de esta manera, o en muchos de los casos, algunos lo van a visualizar solamente así. Entonces, lo primero que yo debo visualizar aquí es la que dice explorador de proyectos. En el explorador de proyectos, yo le voy a dar clic justamente donde dice Microsoft Excel Objects, que es básicamente la ventana de Excel donde yo voy a trabajar con el Visual Basic. Uno lo va a encontrar de esta manera, Microsoft Excel Objetos. Hay otros que lo van a encontrar como Microsoft Excel Objects. Y aquí nosotros vamos a poder dar clic derecho, colocamos insertar user form. ¿Ya? Entonces, déjenme abrir el formulario. Aquí está. Este es. Déjenme encerrar nuevamente para explicarles. Lo primero que nosotros hacíamos era colocar user form y aparecía lo que era la ventana del formulario. Una vez que aparecía la ventana del formulario, es aquí donde nosotros vamos a crear nuestro formulario. Lo primero que hacíamos era darle el formato pues a esta pantalla donde está el formulario. Le damos básicamente, vamos a dar clic dentro del formulario, le coloco la opción de ver y le coloco la opción de ventana de propiedades. En esta ventana de propiedades, lo primero que hacíamos era cambiar el nombre de nuestro formulario. Nuestro formulario, ¿cómo se va a llamar? FRM, que quiere decir formulario, _ ingreso de datos. Ese era el nombre que vamos a dar a nuestro formulario. Antes de que me pase a las opciones de los formularios, se me pasaba por alto, habíamos creado la tabla, cambiábamos el nombre de la hoja como base de datos. Adicional a ello, habíamos creado una nueva hoja de Excel, en el cual aquí íbamos a crear lo que era una lista desplegada.
¿Para qué me servía a mí esta lista desplegable? Era para poderla colocar en la opción donde dice sexo, y a la vez que cuando vaya a llenar el formulario, la herramienta el campo que dice sexo me permite a mí escoger entre masculino o femenino. Bien, eso era lo que se me estaba pasando por alto indicarles. Entonces, aquí en el Visual Basic, una vez que ya tengo las propiedades del formulario o el cuadro de propiedades, lo que hago es colocar el nombre del formulario. ¿Qué nombre le habíamos dado? Le habíamos dado el nombre de FRM-ingreso de datos. ¿Sí? Una vez que le doy el nombre del formulario, observamos que nuestro formulario ha cambiado el nombre a FRM ingreso de datos. Pero veíamos a nosotros que en esta pantalla, donde nosotros íbamos a trabajar con el formulario, no podíamos visualizar ese nombre. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Nos íbamos en la ventana de propiedades, donde dice caption, y aquí colocábamos el nombre de ingreso de datos. Una vez que ingresábamos los datos del formulario, ingresábamos el nombre del formulario, nos íbamos al cuadro de herramientas, este aquí. El cuadro de herramientas nosotros ingresábamos primero lo que eran las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Son todas estas que ustedes observan aquí. Estas de aquí, que van a llevar específicamente el nombre de las columnas de la tabla que nosotros creamos. Hace un momento nos mostraba Marixa cómo iba a quedar el formulario de ella que iba a elaborar con el Visual Basic. Veíamos que ella, adicional de esta información, había colocado número de registro, había colocado la dirección, el correo y otros campos más. Entonces, es aquí donde ella va a colocar, mediante la herramienta de etiquetas, va a poder crear las demás etiquetas que estaban pendientes, o las demás etiquetas que quiere colocar en su formulario. Eso con respecto a lo que es ya a la elaboración del formulario. Creamos lo que eran las etiquetas. Luego de ello, me toca crear lo que son estos que están aquí, que se llaman básicamente los cuadros de textos. Como yo los ingreso mediante esta opción que está aquí, que se llama cuadro de texto, y lo que hago es dibujarlo en este formulario, y a la vez le voy a poder dar lo que es el formato pues, que yo requiero dar. Le ingreso lo que son estos cuadros de textos. Una vez que ya los he ingresado, en este caso le ingresaría en nombre, apellido y edad. En el sexo no le ingresaría todavía. ¿Por qué? Porque en el sexo nosotros creábamos un cuadro desplegable, es decir, una lista desplegable en el cual me permita a mí escoger entre diferentes opciones. Entonces, para ello no vamos a utilizar el cuadro de texto, sino que utilizamos este de aquí que se llama cuadro combinado. Este de aquí, cuadro combinado. Mediante este cuadro combinado me va a poder a mí permitir lo que es colocar o seleccionar de una lista de desplegables, pues las diferentes opciones que yo pueda seleccionar ahí. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda o alguna inquietud? Recuerden que estamos repitiendo todo lo que ya habíamos hecho en la clase anterior. No, listo, todo claro. ¿Ya? Bien, entonces, hasta ahí ya hemos creado lo que son los cuadros de textos. También creamos el cuadro combinado de la etiqueta sexo. Bien, ahora me toca crear lo que son estos botones, guardar y cerrar. Esos botones los iba a crear con esta opción de aquí, que se llama, a ver, botón de comando. Este de aquí, botón de comando. Este botón de comando me va a mí a permitir, una vez elaborado el formulario, me va a permitir guardar la información o a su vez cerrar este formulario. Una vez que ingresaba ya los botones de comando, lo que hacía era colocar, vamos a darle lo que son los nombres respectivos a cada uno de estos cuadros de texto que ingresamos y a los botones de comando. Habíamos hecho en la clase anterior que le dimos el nombre también, lo que eran a las etiquetas. Para hacerlo de una manera más rápida, podemos solamente renombrar lo que son los cuadros de texto. Por ejemplo, tengo este cuadro de texto de aquí, le voy a dar el nombre, en este caso, como es un cuadro de texto, el nombre que yo le voy a dar es TXT, que quiere decir texto, y le coloco el nombre que es nombre. Lo mismo hago con el cuadro de texto de apellido. Selecciono el cuadro, le coloco TXT y apellido.
Y asimismo hago con el de edad. Para el cuadro el cuadro de combinado de sexo, hago lo mismo, pero aquí en este caso le coloco lo que es este prefijo que dice CMB, sexo 1. ¿Qué quiere decir este prefijo de aquí? Pues que básicamente este cuadro de aquí es un cuadro combinado. A diferencia del que colocamos en edad, en apellido y nombre, que estos son específicamente cuadros de texto. Una vez que ya he renombrado los cuadros de texto y el cuadro combinado, lo que hago es ahora renombrar los botones de comando. Botones de comando, le colocamos entonces aquí en el prefijo CMD guardar. Guardar 1, que es el botón de comando 1. Y asimismo, en el botón de comando de cerrar, le colocamos CMD cerrar. Ojo, recuerden, no sé si creo que la clase anterior me pasó, creo que fue con Marixa o con Camila, no recuerdo, que cuando queríamos ejecutar el formulario me daba un error. ¿Por qué? Porque habíamos colocado aquí una letra diferente. En lugar de colocarle CMD, le habíamos colocado CMB. Entonces, esto aquí es importante cuando ustedes quieran ejecutar el formulario, ya que si no colocamos los nombres adecuados o los comandos adecuados, pues básicamente ese formulario no se va a poder ejecutar. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos agregado o hemos renombrado los cuadros de texto, el cuadro combinado y los botones de comando, lo que hago ahora sí es irme directamente a la programación del formulario. ¿Cómo lo hago? Dentro del formulario yo le voy a dar aquí doble clic, ¿ya? Y es aquí donde yo voy a colocar mi programación. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer aquí es a colocar la programación para poder darle básicamente a mi formulario la opción de que cuando yo vaya a ingresar la información del nombre que colocamos entonces, allá, primero aquí le vamos a dar vamos a crear lo que es allá, esta parte de aquí, me estaba pasando eso ahí. Al momento de nosotros crear el formulario, se me vayan creando lo que es, o vaya a guardar la información, se me vayan creando lo que son las filas de la tablita que creamos en Excel, ¿verdad? Es decir, voy guardando la información y se va creando automáticamente la fila siguiente. Entonces, para hacer eso de ahí, la programación va a ser la siguiente. Colocamos aquí, en la opción donde dice CMD, uno clic, le vamos a dar Worksheets, que quiere decir en la hoja de Excel, base de datos. Recuerden que cuando vamos a colocar un criterio, siempre lo debemos colocar entre comillas. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio dentro de este texto de programación? Es que en la hoja de datos, worksheet, que significa hoja de datos, base de datos, ¿de dónde sale ese nombre? Sale directamente desde el nombre que le hemos colocado a nuestra hoja del formulario. Base de datos, le coloco punto, range B3, ¿qué quiere decir range B3? Es decir, que a partir del rango de la celda B3, punto entityraw.insert, es decir, agregamos o insertamos una nueva fila. Es decir, que a partir de esta celda de aquí vamos a insertar una nueva fila. ¿Ya? Luego de eso lo que hacemos es darle la programación a cada uno de los cuadros de texto. Por ejemplo, tengo aquí el de cuadro nombre, le coloco aquí el rango B3, es decir, aquí el cuadro B3, vamos a colocar aquí TXT nombre 1.value, es decir, vamos a darle valor de texto a ese cuadro de ahí. Y así le voy dando la programación, tanto el nombre, apellido y la edad. Y por último, le damos también lo que es al sexo. Como este texto de aquí, o este cuadro combinado que está aquí, no es un cuadro de texto, sino más bien es un cuadro combinado, el cual me va a permitir a mí escoger o seleccionar entre diferentes opciones. Lo que hacemos es en la programación colocarle CMB, tal como nosotros le dimos el nombre en el cuadro de propiedades. Le colocamos así mismo CMB, sexo 1.value, donde me va a dar lo que es el valor de la celda que nosotros vamos a colocar en el comando de sexo 1. Bien.
Una vez que le hemos dado lo que es la programación a cada uno de estos textos, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos directamente a darle lo que es de que cuando nosotros agreguemos la información de nuestro formulario, una vez que agreguemos la información, estos de aquí, estos cuadros de texto, queden vacíos para poder ingresar la información siguiente. Lo que hacemos es colocar entonces en la programación txt, nombre 1, y le coloco aquí igual empty, que quiere decir borrar la información. Y hacemos lo mismo que hicimos en el proceso anterior. Le colocamos la programación para que borre la información. Una vez que se pasa el formulario, se borra la información tanto de los nombres, apellidos, de la edad y del sexo. De esa manera, cuando yo ya paso la información directamente al cuadro de datos desde mi formulario, el formulario quedaría en blanco para yo poder ingresar nuevamente la información. Teníamos esta programación de aquí que es específicamente para que una vez, vámonos a ver acá, una vez que yo ingresaba, por ejemplo, los datos, vamos a colocar aquí, Manuel Enrique Solórzano Macías. Vamos a decir que tiene la edad de 18 años y masculino. Colocamos guardar y decimos pues que esta información de aquí, una vez que ya se ha pasado al cuadro de texto, automáticamente me habilite lo que es este cursor para poder ingresar nuevamente la información. Entonces, para realizar eso de ahí, le colocamos esta programación. En el cuadro de texto nombre 1, le vamos a colocar .setFocus, es decir, que me va a arrojar directamente lo que es el cursor para, a partir de ahí, iniciar con el ingreso de la información. ¿Ya? Déjame cerrar esto de aquí y damos también lo que era. Le damos también la configuración, déjame ver aquí en los botones de comando. En los botones de comando le damos una configuración para que los botones de comando también vayan a ejecutar. Una vez que se guarde la información, pues poderla ejecutar directamente. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos un resumen de cómo nosotros podíamos crear nuestro formulario. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud. Por favor, jóvenes, recuerden que esto va a ser parte del examen trimestral para que no vayan a tener ustedes algún inconveniente. Nicolás. ¿Cómo se pone el botón en el, ¿cómo se llama? Directamente en el Excel para que abra la pestaña, el formulario. Ah, para que nos abra el formulario. Ya, este botón de aquí me dice, ¿verdad? Sí, pero Ya, para crear este botón de aquí del formulario, este botón es específicamente para yo de aquí directamente llamar al formulario. Lo que hago es, me voy al programador, por ejemplo, vamos a colocarme aquí. Me voy a la opción donde dice insertar, y aquí en la opción de insertar voy a escoger este botón que se llama botón control de formulario. Lo que hago aquí es dibujar el botón y me va a arrojar este cuadro de texto que me dice asignar macro. Como no tenemos asignada ni una macro, en este caso a mí sí me sale lo que es la macro que ya hicimos anteriormente, que es esta de aquí, pero a ustedes les va a aparecer asignar macro de manera vacía, en este cuadro vacío. Le colocamos en la opción de nuevo. En esta opción de nuevo, nos vamos a la opción de la programación del botón. Déjame ir a la programación del botón. A ver. Aquí. Nos vamos a la opción de la programación del botón y le colocamos que diga botón 4 que haga clic en. Nos quedamos aquí y le decimos aquí la programación va a ser load frm ingreso de datos. Este aquí es el nombre de nuestro formulario, es decir, el formulario que nosotros creamos al inicio, este de aquí. FRM ingreso de datos. Load significa abrir ese formulario. Y luego le colocamos FRM ingreso de datos.show.
Show quiere decir que lo podemos cerrar, lo cerramos nuevamente. Entonces, esta sería básicamente la programación para poder crear nuestro botón de acceso directo al formulario creado. Una vez que ya se tiene la programación, entonces podemos observar acá que yo puedo abrir ya mi formulario directamente desde este botón, desde aquí. Y algo que no habíamos hecho en la clase anterior era que podíamos también darle formato, por ejemplo, formato del botón, y le podía yo colocar aquí otro tipo de color de letra. Ahí, por ejemplo. Ahí está. ¿Ya? Y le podíamos colocar, creo que también, déjame ver, los márgenes. Aquí le podemos colocar también márgenes, si le queremos margen superior o sin márgenes lo podemos dejar ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería de cómo ustedes podrían crear el formulario, chicos, por favor, para que puedan desarrollarlo. El día de mañana tenemos 2 horas, así que mañana voy a llamar a sí mismo a 1 o 2 estudiantes para que me vayan revisando o me vayan mostrando lo que ellos han creado con el formulario, ¿sí? Hoy día lo que hicimos es básicamente un remember de todo lo que hicimos en el formulario en la clase anterior. Lo que vamos a hacer mañana, yo voy a llamar al azar así a 1, 2 o 3 estudiantes y les pido, por ejemplo, les digo, a ver, Naomi, compártame la pantalla, muéstreme el formulario que usted está creando, que va a ser para el examen. Entonces, la idea de esto es que ustedes vayan avanzando y vayan, si tienen alguna duda o alguna inquietud, lo podemos revisar aquí en la clase. Me presentó Naomi, listo, le digo, a ver, vamos con Paul o vamos con Renato, muéstrenme el formulario que están creando y ahí lo vamos a mostrar. Recuerden que el examen es este formulario que ustedes van a crear. No vamos a realizar otro examen, sino más bien el formulario. Y de la realización del formulario va a depender la calificación del examen que ustedes vayan a obtener. ¿Sí? Listo, entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Hagámoslas con tiempo. ¿Seguros? Bien, antes de que me olvide, voy a compartirles nuevamente el tema de la bitácora. La bitácora, les recuerdo, ya la tengo aquí creada con el ítem tercer trimestre, el cual ustedes van a poder subir la bitácora trimestral. Está habilitada hasta el viernes 21 de febrero, que sería la próxima semana, que es el último día de exámenes, y hasta esa fecha va a estar habilitada. Es decir, que ustedes van a poder subir la bitácora hasta esa fecha de ahí. Posteriormente, ustedes suban la bitácora de esa fecha, automáticamente pues la calificación va a ser afectada. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, si no tienen ninguna duda, les voy a dar estos 3 minutos que tienen para que puedan ustedes descansar un poco y se puedan conectar a las 8:50 con el profe que viene a continuación. Antes de retirarme, por favor, alguna inquietud o alguna duda que tengan sobre lo que vamos a realizar. ¿Ninguna? Bien, entonces, como está todo claro, mañana voy así mismo a llamar al azar a 2, 3 estudiantes que demuestren lo que están realizando, ¿sí? A ver, ayúdenme con las cámaras, aquellos que tienen apagados, voy a pasar la asistencia final. A ver, Ariel, Nicolás, Naomi, Anthony, Paul y Estefan. Bien. Bien, chicos, con esto entonces paso